Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida o bienvenido a la video reseña de la novela Los de Abajo, escrita por Mariano Azuela González en 1915. En este caso reseñaré desde la edición virtual proporcionada por el Fondo de Cultura Económica. Primero, una pequeña biografía del autor. Mariano Azuela González nació en Lagos de Moreno, Jalisco en 1873, un 1 de enero. Y murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Obtuvo el título de médico en 1899. Posteriormente, en 1914, se incorporó como tal en las tropas de Julián Medina, ya que estuvo al frente de la jefatura política de Lagos de Moreno, pero en 1911 tuvo que renunciar a ella por la presión de los caciques locales, pues fue perseguido por ser maderista. Además, en esa época publicó la novela Andrés Pérez Maderista, con la que se considera que inaugura la novela de la Revolución Mexicana. El título Los de Abajo remite a la clase social que está en la base de la cadena productiva, aquella que en la época en la que la novela fue escrita estaba mayormente conformada por campesinos pobres. Además, el abajo lo podemos relacionar fácilmente con el sur, por lo que en un inicio se puede creer que la historia se desarrolla con personajes que habitan en ese punto geográfico. La novela se divide en 3 partes. Cada una de ellas nos permite ver un estado distinto del ejercicio revolucionario. La primera comienza con la irrupción de los federales en la casa de Demetrio Macías, quien debe huir por la sierra como ya lo ha hecho antes perseguido por el cacique Mónico. El impulso que lo lleva a unirse con unos viejos conocidos en la lucha contra los federales es la necesidad de dejar de huir. Cada uno de los miembros del pequeño grupo es movido por la marca de la injusticia presente en su situación individual. Algunos actúan más llevados por el hambre de venganza y otros de acuerdo con la promesa de un futuro mejor gracias a la revolución. En la primera emboscada, Demetrio resulta gravemente herido en la pierna, por eso el grupo va a la casa de doña Remigia. Allí lo atiende Camila, una joven descrita como buena y de aspecto burdo, a quien Demetrio pretende. También llega a la escena Luis Cervantes, un estudiante de medicina y periodista que desertó al bando federal para unirse a ellos, ya que afirma que lo habían convencido. Se gana la confianza del jefe Macías al curar con diligencia su herida de bala. Mientras tanto, Camila se enamora de él. Aparte, Cervantes luego aconseja a Demetrio a unirse con los revolucionarios del grupo de Natera. Por eso, después de ganar una emboscada en el pueblo, las dos tropas comienzan a combatir juntas. Entre los hombres de Natera, Cervantes se encuentra con Solís, un viejo conocido que le expresa su profunda desilusión del ejercicio revolucionario. Explica que los hombres, que no son sino pura hiel, envenenan toda esperanza de ideales, y luego no queda más remedio que ser bandido como ellos o desaparecer. Solís muere en la toma de Zacatecas. Desde ese momento continúan la lucha los dos grupos juntos y Demetrio debe tomar una de las primeras decisiones verdaderamente importantes. ¿Por cuál general luchar? ¿Carranza o Villa? Como al inicio el motivante de Demetrio no son unos ideales claros, su decisión se basa en el fantasma narrativo de Villa, en la fama que se asienta en su leyenda. En la segunda parte, el grupo celebra en una fonda el éxito de la batalla. Allí conocen a una prostituta llamada La Pintada, una mujer que se describe como mala y se les une por su carácter. Adicionalmente se incorpora a las filas el Güero Margarito, que sin duda es el personaje más perverso de la historia. Representa la falta de sentido en la lucha, el tipo de hombre por el que Solís murió decepcionado de la revolución. Finalmente, en la tercera parte, Luis Cervantes le escribe a Venancio desde El Paso, Texas. Este último ya no sabe por qué luchan, pero sigue luchando.
Demetrio llora mientras un poeta que se les ha unido le canta. El grupo llega a Juchipila, en donde los culpan de la miseria. Las gentes ya no los apoyan. Demetrio va entonces a ver a su esposa e ignora la corazonada que ella le expresa. Decide ir a la batalla, donde muere haciendo fuego. La historia es narrada en tercera persona. El narrador es omnisciente. Además, el lenguaje empleado por Azuela es altamente sugerente, deja muchos espacios al cuestionamiento y la indagación, pero estos son cortos porque el ritmo de la voz narrativa es rápido y entrecortado. La descripción es coprotagonista con el diálogo. Los personajes son precisos, los paisajes son realistas, como desnudos, y los diálogos informales, crudos de la honestidad. Desde otro punto, los personajes de la novela interactúan en las conversaciones más críticas y contenedoras de sentido siguiendo la forma del binomio espejo, es decir, que un personaje es el reflejo de otro de acuerdo a una lógica determinada. Este binomio tiene tres enfoques distintos. El primero es conformado por Luis Cervantes y Solís, acorde con la lógica de la proyección futura. De este modo, Solís nos permite ver caracteres anticipatorios del personaje de Cervantes, alrededor de la pregunta ¿cuál es el sentido de la lucha? Este encuentro funciona como un espejo que deja entrever el futuro, desde las dudas y pequeñas desilusiones que Luis vive ante la ausencia de ideales y razones por parte de sus compañeros, podemos ver su deserción venidera. Esta cita encapsula este sentimiento anticipatorio. Abro comillas. Y Luis Cervantes, que compartía ya con la tropa aquel odio solapado, implacable y mortal a las clases oficiales y a todos los superiores, sintió que de sus ojos caía hasta la última telaraña y vio claro el resultado final de la lucha. Esta oración es de la primera parte de la novela y la que sigue es de la segunda parte y es una oración pronunciada por Solís en la que expresa su decepción. Abro comillas. La revolución es el huracán y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Desde otro sitio está el contraste de la posición femenina encarado por los personajes de La Pintada y Camila, siguiendo la lógica de la proyección pasada, puesto que La Pintada podría ser el futuro de Camila. De ahí la carga simbólica cuando la asesina al enterarse de que Demetrio la expulsa de sus filas para proteger a su mujer noble. Por último, está la proyección ambicional, presente en el devenir de la vida de Demetrio, frente a la leyenda de la vida de Villa. El jefe Macías aspira a ser Villa conforme su propia vida se convierte en una leyenda que los demás le cuentan. En suma, todos esos binomios dan sentido a la crítica hecha por Azuela, quien si bien nos cuenta la historia sin juzgar los hechos, generando una ilusión en la que nosotros sentimos que vemos lo que sucede con nuestros propios ojos, a través de la presentación de cuatro tensiones binarias y de la sátira, y del uso de la sátira, nos transmite un sentimiento de desilusión con la revolución desde el lugar que la presenció. Las cuatro tensiones binarias son entre el pasado del hombre y su devenir, entre el hombre y su entorno, entre el individuo y la colectividad y entre educados y analfabetos. En conclusión, el autor combina la realidad y la ficción en su relato, pronuncia rechazo moral por los hechos que ocurren,
pero su percepción está marcada por su pasión revolucionaria, lo que genera esta ambivalencia eh, entre realidad-ficción, entre la forma literaria de la crónica y la novela, y entre el binario primario que se asienta en la dicotomía pasión y razón. Esta última cita es pronunciada por el poeta Valderrama, un personaje que aparece solo al final y que desaparece tan fácil como aparece en la historia. Villa, Obregón, Carranza, XYZ. ¿Qué se me da a mí? Amo la revolución como amo al volcán que irrumpe, al volcán porque es volcán, a la revolución porque es revolución. Pero las piedras se quedan arriba o abajo después del cataclismo. ¿Qué me importan a mí? Muchas gracias por escucharme. Espero sus comentarios en el foro y que tengan un bonito día.